Y en resumidas cuentas, y para explicarlo rápidamente, no solamente uno puede verse atacado en la propia fe, incluso no solamente uno puede perder la propia fe cuando se nos atacan los dogmas, o se nos atacan las creencias, la moral de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. También uno poco a poco puede ir viendo que su fe se va o se puede ir debilitando a partir de los ataques que indirectamente se dan contra la Iglesia. Así, por ejemplo, si me dicen que la Iglesia ha sido la creadora de la Inquisición y la Inquisición ha sido algo malo, tremendo, que oprimía a la gente, que perseguía a la gente inocente, en fin, uno poco a poco puede ir viendo como que las dudas respecto de la Iglesia pueden ser cada día más grandes. Si todo el tiempo se me va machacando y machacando y machacando que la conquista de América fue algo tremendo también que promocionó y llevó adelante la Iglesia Católica, entonces ahí uno puede ver que poco a poco, de modo indirecto, se nos va atacando nuestra propia fe. Resumo, entonces, no basta con conocer bien los dogmas de nuestra fe, la moral católica, la doctrina católica, eso está muy bien, es lo principal, es lo que uno aprende en el catecismo. También es importante ir formándose incluso en la historia de la Iglesia y sobre todo en esto que se llama habitualmente las leyendas negras de la Iglesia. Esas leyendas que quieren imponerse a fuerza de repetición y repetición para ir contra el pensamiento católico. El tema de hoy que me pidieron que intentase desarrollar va a ser acerca de ese mito que existe entre los ambientes incluso culturales o hasta universitarios, mitos que pocas veces son analizados, concretamente de los llamados hoy, mal llamados así, pueblos originarios. Es decir, los pueblos precolombinos. Se narra que aquí nos encontramos en una especie de paraíso terrenal, y yo para esto, justamente para no ser atacado después por mi condición de sacerdote, que ya de por sí a alguien laico o ateo o anticatólico lo mal predispone, acá hablo desde el punto de vista histórico, simplemente como historiador, y para no ser entonces rechazado, utilizo en el 90% de las fuentes que estoy tratando a autores pro-indigenistas. Es decir, autores que están a favor de los indios. Hablo, cuando digo indios, digo por si hay algún historiador en la sala, lo digo de modo genérico y no específico, ¿no? Bien. Entonces fue el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, quien allá por el siglo XVIII largó a rodar por primera vez la idea de que el hombre nacía bueno, pero que la sociedad finalmente lo iba corrompiendo. No éramos los bípedos entonces, como Aristóteles, Platón y la filosofía clásica lo había considerado junto con la Iglesia, alguien caído e inclinado al mal, sino alguien a quien debía respetarse y tolerarse, ya que estábamos inclinados siempre al bien y libres casi de todo pecado original. La afirmación de Rousseau, como sabemos, no era simplemente el fruto de un pensamiento, de una elucubración intelectual, sino la consecuencia de una ideología política bien determinada de la época del siglo XVIII. Antes que él, sin embargo, y con motivos aún más precisos, hubo otros que intentaron hacer lo mismo atacando una empresa que sería la gloria de la Iglesia y del occidente cristiano. Me refiero justamente a la conquista y a la evangelización de nuestro continente hispanoamericano. Y es normal, lamentablemente, incluso en nuestros días, escuchar distintas voces que denuncian a más no poder la, entre comillas, bondad natural de los precolombinos y también, entre comillas, la maldad natural de los conquistadores españoles, aquellos sanguinarios conquistadores, como muchas veces lo escuchamos decir. ¿A qué tanta insistencia? ¿Realmente esto fue así? Vamos a analizar primero en primera persona lo que fue la conquista de América, sobre todo en el continente americano. Bernal Díaz del Castillo, un soldado del famoso Hernán Cortés,
gran conquistador de México, una vez que llegó a su vejez y con el arcón lleno de recuerdos, dejó un escrito con el que quiso recordar para la posteridad lo que había sido en su juventud la conquista de México. Para ello, y apelando a sus notas, escribió un libro muy famoso que hoy cualquiera que pueda tener acceso a internet fácilmente puede leerlo, un libro muy breve y muy recomendable, llamado así Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Aquí llama Bernal Díaz del Castillo Nueva España, a México. El viejo guerrero una y otra vez confesaba allí sin ambajes su admiración por el esplendor de la civilización azteca, no encontrando palabras adecuadas para que sus lectores llegasen a imaginar el asombro que los españoles experimentaron el día 8 de noviembre de 1519, cuando llegaron justamente a México. Cito: «Vimos cosas tan admirables que no sabíamos ni siquiera qué decir, o si era verdad lo que por delante nos parecía, que por una parte en la tierra había grandes ciudades, y en la laguna», está describiendo todo lo que es México, el DF, actualmente el Distrito Federal, «y en la laguna otras muchas, y todo lo veíamos lleno de canoas, y en las calles muchos puentes de trecho a trecho. Y nosotros», y acaba la parte importante, «nosotros no llegábamos a ser 400 soldados». Repito, nosotros no llegábamos a ser 400 soldados. Hernán Cortés, junto con Bernal Díaz del Castillo, llega a México desde la isla de Cuba con solamente 400 hombres. Los indios de México, a sí mismos, no se llamaban todavía aztecas, sino tenochas. Su lengua era el náhuatl y había aparecido como una tribu hacia el año 1200 después de Cristo. Es decir, mal que mal eran bastante nuevos, solamente 200 años de existencia. Proviniendo del norte, de Aztlán, llamado lugar de las garzas, se habían establecido en Chapultepec, México. Con el paso del tiempo, fueron desarrollando allí su vida hasta que en 1325 el sacerdote Tenoch les hizo buscar refugio en el lago de México, donde comenzaron a construir esa famosa ciudad de Tenochtitlán. Bien dotados para la guerra, llegaron a ser un pueblo poderoso e incluso temible, del cual en 1440 surgiría el famoso emperador Moctezuma I, famoso Moctezuma, quien consolidaría el trono y con él la dominación azteca sobre una amplia zona de influencia. Repito entonces, estamos en el año 1519, llega Cortés con Bernal Díaz del Castillo y se encuentra con este imperio enorme que era el imperio azteca, que recién desde el año 1440 se encontraba en el medio de México. Fue bajo el reinado de Moctezuma que los tenochas reemplazarían las antiguas chozas de la capital por aquellos edificios de piedra que impresionaron a los españoles casi como una visión maravillosa. A principio entonces del siglo XVI, principios de 1500, los aztecas eran amos y señores de un vasto territorio que iba desde lo que es hoy México hasta lo que hoy es Guatemala. Gran abundancia de bienes materiales hacían que cada 6 meses más de 300 ciudades sometidas a su dominio enviasen un tributo abundante y muy variado. 2 días no bastaban para recorrer la gran plaza del Tlatelolco, donde las mercaderías se ofrecían en la venta. La pregunta entonces es, el imperio azteca llegó a tener casi 5 millones de personas. La pregunta obligada, sencilla, de cualquier persona con sentido común, es cómo es que 400 hombres llegaron a dominar un imperio tan grande. Todo parecía feliz en el imperio, aunque no faltaran problemas como reconoce el mismo von Hagen. Von Hagen es un apologista del indigenismo, concretamente de los aztecas. En efecto, lejos de ser un paraíso terrenal, el sistema del rígido de gobierno de los aztecas y las luchas intestinas y exteriores hacían peligrar la continuidad del dominio azteca. Para el año del desembarco del conquistador Hernán Cortés, el imperio parecía estar casi como desmoronarse. Era una época casi mesiánica, apocalíptica, que los mismos aztecas la concebían de este modo, según narra el historiador George Bellant, ya que los nativos esperaban el retorno de una figura que era legendaria. Me refiero al famoso Quetzalcóatl. Su regreso del más allá
hacía temblar no solamente a los aborígenes, sino también al mismo emperador azteca Moctezuma, quien, habiendo recibido una enorme cantidad de vaticinios funestos, no sabía si huir o esconderse en una cueva. La expectativa ante sucesos extraordinarios era el fermento de masa nueva, y terminó de confirmarse, como afirman los cronistas, cuando los aztecas vieron bajar por primera vez de sus calaveras a los conquistadores. Vienen de ciudades flotantes, decían. Los caballos, las armas, deslumbrarían por completo a los indígenas, dejándolos atónitos. Recordemos que el caballo no existía en Hispanoamérica, fue traído desde Europa. Se narra que al desembarcar en el puerto de Veracruz, los soldados de Cortés tuvieron por locura lanzarse a la conquista de aquel imperio poderoso, y el capitán extremeño de Extremadura, gran conocedor del arte de la persuasión, desmanteló de sus 10 buques, 9, dejando solo un barco para los pusilánimes, a quienes despectivamente ofreció el regreso a la isla de Cuba. De aquí viene la frase que tenemos en la lengua española de quemar las naves, ¿no? Cuando uno dice hacer una empresa y decir, bueno, me mando para adelante, viene de acá, de la época de Cortés. Quemar las naves implica dejarlo el todo por el todo. De este modo, entonces, Cortés logró que sus 400 hombres, auxiliados por 1000 indios, con solo 12 caballos y 7 cañones, se internasen en el territorio mexicano. Por su parte, los aztecas recibieron un efecto paralizante, pues además del poderío de estos 400 hombres, las tribus vecinas comenzaron a apoyar sin cesar a las fuerzas españolas, llegando a casi 1000 los aliados. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que los indios se aliaron con los españoles para ir contra los aztecas? ¿Por qué? Si en principio era un pueblo idílico, era el paraíso terrenal, esto era un lugar hermosísimo sobre la tierra, más bien habría que haberlos repelido, amedrentado para que se fueran los españoles. ¿Por qué se aliaron 1000 indios con 400 españoles que ni conocían, que por primera vez los veían? Acá hay entonces un punto importante que la historia oficial no narra, y es que muchos de los pueblos sometidos recibieron a los españoles como sus propios libertadores. Repito esta idea, muchos de los pueblos recibieron a los españoles como sus propios libertadores. Los aztecas eran un imperio, por lo tanto, dicen algunos, era justo que cobrase un impuesto o que dominase a otros pueblos. De hecho, Roma, Grecia y hasta Estados Unidos lo han hecho desde siempre. Esto es cierto. La pregunta es, ¿qué cosa se cobraba a los otros pueblos? ¿Qué impuesto, qué tipo de impuesto era el que se cobraba? Y acá entonces uno entra más en el punto polémico de la historia de los pueblos, de algunos pueblos precolombinos. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo eran? ¿Cuál era su cultura? Si existía una cierta cultura precolombina. ¿En qué creían los pueblos precolombinos? Dicen que hay un refrán que, enunciado brevemente, se puede decir así: dime en qué crees y te diré quién eres. Dime en qué crees y te diré quién eres. Los antepasados de Moctezuma, lejos de ser los precursores del amor y la paz de los años 60 y de la New Age moderna, eran más bien cultores de la guerra y de la sangre. Para los aztecas había un conflicto bélico perpetuo que se desataba en el cielo y que descendía a la tierra. El sol, al levantarse, expulsaba con sus rayos a la luna y a las estrellas, trayendo con su luz el nuevo día. Pero al caer de la tarde siempre el sol moría, y solo era revivido si los aztecas, el pueblo del sol como se lo llama, ofrecía a su dios alimento. ¿Cuál era el alimento del dios sol? Sangre humana. Y era la sustancia de la vida. Para los aztecas, en la sangre estaba la vida. Para corroborar estos dichos, basta solo con visitar el Museo Nacional de México, donde se conserva la famosa piedra calendario. Quien alguna vez haya tenido o tenga la posibilidad de visitar México, viaje al Distrito Federal y se encuentra allí el Museo Nacional de México, de Antropología Mexicana. Y está la famosa piedra calendario, una especie de enorme tótem, con el sol, con la lengua afuera, como sediento. La gente va y saca fotos. Yo he estado un par de veces allí por algún estudio de historia
Y la gente mira como los turistas como qué lindo, qué interesante, pero no sabe que por qué el sol está con la lengua afuera. El sol está con la lengua afuera porque tiene hambre, tiene sed, y tiene sed de sangre. Se trataba entonces de alimentar al sol, porque era la fuente de la luz. Para esto, los jóvenes del cruento banquete eran los mismos funcionarios del gobierno. Como señala el admirador de los indios, este autor von Hagen, cito, el gobierno azteca se hallaba organizado de principio al fin para mantener los poderes del cielo y obtener su favor con cuantos corazones humanos era posible conseguir. Fin de la cita. Repito que es un historiador favorable a los aztecas. Todos estos historiadores que voy a citar ahora van a narrar la verdad de las cosas, pero naturalmente, como tienen una cosmovisión contraria, van a intentar justificarlos. Bueno, eran caníbales, bueno, pero era la historia de entonces, la cultura de entonces. Eran pedófilos, bueno, pero hay que entender que era el modo de iniciar sexualmente a los niños. Maltrataban a las mujeres, vamos a ver enseguida. Bueno, pero hay que comprender que, por cierto, la mujer, en fin. O sea, van a ser, desde el punto de vista histórico, precisos, en esto es bueno, pero con una interpretación completamente errada. Von Hagen entonces planteaba esto. A lo largo del año se realizaban sacrificios de todo tipo. Para provocar la lluvia, inmolaban niños porque creían que sus lágrimas tenían una virtud mágica que era la de atraer el agua del cielo. En el sexto mes de un niño y una niña eran ahogados al hundirse en una canoa llena de corazones de víctimas. Los ritos en honor del dios fuego tenían una incomparable, dice así, escuchen, esta es una frase de von Hagen, de este autor pro-indigenista. Los ritos tenían una incomparable belleza bárbara. Esta es la frase que pone, ¿no? Qué belleza que esto de enterrar a los niños vivos o de ahogarlos, ¿no? Tan del agrado de quienes lamentan la caída de esta civilización. Los prisioneros de guerra danzaban juntos con sus captores. De pronto, estos les arrojaban en el rostro una sustancia analgésica y luego los lanzaban al fuego mientras alrededor de la hoguera se realizaba una danza macabra. Todo esto dice von Hagen. Cuando todavía se encontraban con vida, sacaban con ganchos a las víctimas, les abrieron el pecho y arrancaban sus corazones para ofrecérselos a Dios. Eso sí, eran grandes amantes de la naturaleza y respetuosos del medio ambiente, pues para sus vestiduras y durante el tiempo dedicado a los dioses de la fertilidad, utilizaban las mismas pieles de prisioneros recientemente desollados. Pero no todo era espectáculo público, también había lugar para diversiones privadas. Como por ejemplo, un gran número de estas inmolaciones se hacían puertas adentro. Se llamaban sacrificios menores y se reservaban a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Vamos a ver esto un poco más adelante. Se practicaba un canibalismo ceremonial y cuando las víctimas habían sido inmoladas, los cadáveres eran arrojados por las escaleras de piedra de los templos y después comidos por nobles y guerreros. Según escasos estudios de estas civilizaciones, aproximadamente el 1% de la población, es decir, unas 250.000 personas, era sacrificada cada año durante el siglo XV en lo que ahora simplemente es el México central. Todo era una rueda. Para asegurar el movimiento del mundo, debían perpetuar los sacrificios humanos y para obtener más víctimas tenían que pelear. Y para ganar las guerras tenían que ofrecer sacrificios. Según las crónicas, en 1486, unos 20 o 30 años antes de la conquista de México, fue dedicada la famosa pirámide de Huitzilopochtli, donde el emperador Ahuitzol hizo inmolar a más de 20.000 víctimas luego de una batalla contra tribus vecinas por más de 2 años. Este fenómeno no solo se daría en los pueblos del norte, también en pueblos del sur sucedería algo similar. No había sido mejor la suerte de los mayas, pueblo que se encontró especialmente en Centroamérica, por debajo de los aztecas, y el cual los indigenistas suelen describir hoy como los griegos de América precolombina. Se los llama así muchas veces, los mayas, los griegos, como los más cultos, ¿no? Pacíficos y dedicados a erigir templos y estudiar la ruta de los astros.
Hace poco, creo que fue en el 2012, que se hablaba que se venía el fin del mundo, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, por el calendario maya, ¿no? Bueno, al final seguimos adelante, salvo que esto sea una realidad virtual, seguimos vivos todavía. Toda América estaba en la edad de piedra pulida, dice un autor. Había traspasado los límites de la edad de la piedra bruta, pero hoy aún no había alcanzado la de los metales. Cierto es que el cobre, el bronce y los metales preciosos eran muy empleados con una variedad de propósitos, pero la piedra tallada y la pulida constituían en todas partes el principal material seleccionado para fabricar instrumentos cortantes en los indios. La rueda de alfarero y el barnizado no habían sido todavía inventados. Son temas que a veces uno no se pone a pensar y analizar. En América no existía la rueda. En América no existía la escritura. ¿Quiénes fueron los grandes benefactores de la cultura indígena verdadera? Los misioneros, que enseñaron a escribir las leyendas. Lo primero que hace un misionero franciscano, mercedario, dominico, jesuita, cuando llega, es aprender la lengua de los propios aborígenes, y a su vez la letra, y a su vez enseñarla. Fíjense lo paradójico de esto, que muchas veces no nos ponemos a pensar, que fueron los misioneros los que ayudaron a mantener la cultura precolombina. Muchas veces no razonamos nosotros. Es decir, tanto es el bombardeo mediático que tenemos con este tema, que no nos ponemos a pensar. La guerra era continua porque suministraba esclavos y víctimas para los sacrificios. Claro, era una rueda permanente. Y así uno entiende entonces por qué los pueblos precolombinos cercanos a los aztecas y mayas se van a aliar con los españoles cuando llegan, y uno entiende entonces por qué 400 hombres pudieron dominar un imperio gigante de 5 millones. Si no, ni con la bomba atómica no cierra. También los dioses mayas tenían que ser alimentados, y su alimento predilecto era la sangre. No se contentaban con inmolar prisioneros de guerra, y ofrecían a los dioses también mujeres y niños. Como vemos, imitaban a los aztecas, pero añadían una perversión de su cosecha. Uno de los testimonios del obispo de Santa María, Fray Francisco Ortiz, nos deja el calco de lo que fue aquella llamada Sociedad de la Bondad Natural, franciscano. Los hombres de tierra firme, dice este obispo, de los primeros que hay en México, comen carne humana. Son sodomíticos más que generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos. Andan desnudos, no tienen honor ni vergüenza. Son como alocados, insensatos. No tienen en nada matarse ni matar. No guardan verdad si no es en provecho propio. Son inconscientes, no saben qué cosa sea el consejo. Son ingratos y amigos de novedades. Se precian de ser borrachos. Se emborrachan también con humo y con ciertas hierbas que los sacan de seso. Son bestiales en los vicios. Ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos con viejos, o sea, jóvenes con viejos. No son capaces de doctrina ni castigo. Son traidores, crueles, vengativos y nunca perdonan. Enemiguísimos de la religión, haraganes, ladrones, mentirosos y de juicios apocados y bajos. No guardan fe ni orden. No se guardan lealtad marido-mujer ni mujer a marido. Son nigrománticos, agoreros, hechiceros. Son cobardes como liebres, sucios como puercos. Comen piojos, arañas, gusanos crudos. No tienen arte ni maña de hombres. Con los enfermos no usan piedad alguna, y aunque sean vecinos o parientes, los desamparan al momento de la muerte. Cuando más crecen, se hacen peores. En fin, digo que nunca creó Dios tan cocida gente en vicios y bestialidades, sin mezcla de bondad y de gobierno. Bueno, evidentemente este obispo no quería demasiado a las costumbres precolombinas. No le creamos a él, pongamos la mitad de lo que él dice simplemente. En todas las crónicas de todos los misioneros se encuentra siempre esta constante, que a las costumbres precolombinas, antes de evangelizarlas, había que exorcizarlas. Esto está en las crónicas, son fuentes históricas, fuentes primarias, son crónicas directas. Como el ejemplo siempre debe comenzar desde lo alto, los más cumplidores de la ley eran los sacerdotes precolombinos.
Solo en Tenochtitlán había 5.000 ministros de culto. Se cuenta que incluso los sacerdotes mayas jamás lavaban ni peinaban sus cabellos, que habían quedado pegajosos y nauseabundos por la sangre de las víctimas. Los dioses mandaban, los sacerdotes interpretaban la voluntad divina y el pueblo obedecía ciegamente, sigue diciendo este autor proindigenista von Hagen. Otro apologista del pueblo azteca, Jacques Sustel, confiesa que esta tribu estaba moral y físicamente al extremo de sus posibilidades en sacrificios humanos masivos, y declara, cito, autor proindigenista, Jacques Sustel, anticatólico, cito, si los españoles no hubieran llegado, la hecatombe era tal que hubieran tenido que cesar el holocausto para no desaparecer. Fin de la cita. Es decir, que si no llegaban los españoles, muy probablemente, al menos, la civilización azteca hubiese estado en peligro de permanecer. Pero un pueblo es lo que consume, como decían los antiguos estoicos. Y aunque no quisiésemos creer ni siquiera a los propios defensores de las prácticas aborígenes, podremos echar un vistazo a lo que nos ha quedado. Para quien haya tenido la gracia de visitar, por ejemplo, el país de México, y darse una vuelta por este citado ya Museo Nacional que se encuentra en el DF, hay testimonio de obras de arte, entre comillas, aztecas, donde se encuentra su cultura, entre comillas, perenne. Lamentablemente, los dioses precolombinos, en su enorme mayoría, eran no de la cultura gigantesca como fue la griega o la romana, sino que eran absolutamente de figura zoomórfica. Muchas veces los que conocen de historia precolombina algo se van a dar cuenta, no estoy inventando nada. O son dragones, o son serpientes, o son mitad hombre, mitad animal. La misma concepción de la divinidad que para un griego o un romano era la perfección del cuerpo físico del hombre, ¿no? O de la mujer. Tenemos a la Venus de Milo, la perfección del cuerpo femenino, la belleza del cuerpo femenino, o a un Adonis, o a un Aquiles. Era impensado para un griego o para un romano hacer la figura de un dios zoomórficamente. Las figuras zoomórficas estaban dadas justamente para las mezclas. El minotauro, estos machos cabríos, mezcla de hombre con cabra, pero era justamente para la maldad, se representaba la maldad de esa manera. En el año 1400 nada más, es decir, 2000 años después de lo que fue la civilización griega y romana, nos encontramos todavía en esta edad casi de piedra en los pueblos precolombinos. Hago acá un paréntesis. ¿Por qué tocar estos temas? ¿Y por qué, entre comillas, focalizar nuestra atención en lo malo que tenía el aborigen? Porque sin ninguna duda también tenía cosas buenas. ¿Qué sentido tiene? El sentido es simplemente un sentido apologético, para que uno sepa que acá no nos encontrábamos en un momento de la mayor plenitud de los tiempos, ¿no? Donde uno podría sacar la bondad del pueblo precolombino. Hay que sacar lo bueno, pero desechar justamente lo malo. Y como esto malo habitualmente no nos lo cuentan en televisión, en internet, en las revistas tontas de divulgación, bueno, es importante poder aprenderlo, aunque suene fuerte. Ahora voy a tocar algunos temas bastante fuertes, pero son temas que están tratados, repito, por los mismos autores pro-indigenistas, interpretados desde el punto de vista de la ideología del marxismo cultural, como que es algo común, bueno, hay que entenderlo, pero hay que saber, uno no puede quedarse como San Pedro decía en su primera carta, con la fe del carbonero, con la fe del hombre sencillo, con el catecismo básico, porque el católico de hoy tiene que estar luchando contra una invasión permanente cultural y tiene que saber defender su propia fe, incluso desde la apologética histórica. Hoy por hoy se habla mucho de la pedofilia de la iglesia, de los sacerdotes pedófilos, de fíjese los escándalos que ha causado la iglesia, tremendo todo esto. Y es verdad, es un escándalo. Y es verdad que ha habido sacerdotes pedófilos. Y es verdad, y esto uno no puede negarlo. También es verdad que muchísimo se ha exagerado en todo esto. Es cierto. Y es verdad que merece una condena ejemplar, y es verdad que esa gente merece el castigo más grande. Pero cuando se nos dice que los pueblos precolombinos eran una belleza, era el momento del paraíso terrenal, no se nos comenta, por ejemplo, algunos puntos que tenían también en común con estas barbaridades que quizás hoy también sufrimos.
Vamos a ver un poco de la pedofilia entonces en los pueblos precolombinos. Según los antropólogos Stephen Houston y Carl Todd, en un libro llamado La sexualidad entre los antiguos mayas, la pedofilia fue usual entre estos al punto que consideraban esta práctica como un elemento importante en la formación de los jóvenes. Son autores proindigenistas. Cito: las relaciones entre miembros del mismo sexo eran propias del tiempo de los ritos de paso en los que los niños se convertían en hombres. La iniciación sexual, a tempranísima edad entre los pueblos precolombinos, un indio se iniciaba sexualmente entre los 5 y los 12 años. Siempre de modo casi involuntario, porque padecía la sexualidad. Más que educación sexual, como a veces se dice ahora, es iniciación sexual los que nos quieren meter. Fue algo muy frecuente todo esto en pueblos indígenas, particularmente entre aquellos ubicados al norte del continente hispanoamericano. Sobre este tema existe un extentísimo y minucioso informe denominado Growing Up Sexuality, Creciendo con la Sexualidad, del año 2002, que da precisa cuenta del comportamiento sexual de cada una de las culturas indígenas que habitó o habita lo que hoy son parte del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Para su estudio, el informe se sirve de casi todas las fuentes disponibles que hoy existen, desde crónicas de la época, indígenas y europeas, como así también de otras provenientes de modernos estudios de reputados sociólogos, etnólogos, sexólogos, antropólogos e historiadores. Uno de estos, Follet, desde su exhaustivo estudio llamado Sex Life of the American Indians, dice que los grupos preadolescentes, estoy citando, y de niños servían como fuente especial de conocimientos y de experimentación sexual en los pueblos precolombinos. Cuef, otro autor proindigenista, comenta que a fines del siglo XVII, fines de 1600, los hombres indígenas que ocupaban la zona de Illinois, al no ser satisfechos sexualmente por sus mujeres, estoy citando, entrenaban a los chicos desde la infancia para servir como homosexuales pasivos y satisfacer sus necesidades. Fin de la cita. Por su parte, Nettle, otro estudioso de la reserva indígena, se quejaba en principio del siglo XX que no hubiera una niña virgen de al menos 10 años en toda esa comunidad aborigen. Estamos hablando del siglo XX. Me recuerdo hace 2 años o 3 haber leído en un diario de Argentina que en el norte de Argentina, en una reserva indígena, un papá hicieron una denuncia judicial en la comisaría, una niña que había sido violada por un hombre que no era su padre, violada dentro de una comunidad indígena. Creo que eran los Wichis, no estoy seguro del nombre. Ahora, ¿cuál es la defensa que hace el abogado de este hombre, de este violador? Bueno, la defensa es sencilla. La chica había denunciado que había ido a jugar, una chica de 10 años, a la casa de una amiguita y que su papá había violado a su hijita y a ella misma. La defensa del abogado de este violador fue, bueno, pero son costumbres ancestrales de los pueblos wichis. Es el modo en que le estoy haciendo un favor a esta niña que se está iniciando sexualmente, entonces, bueno, yo con delicadeza la he violado. Esto fue publicado y esta fue la defensa judicial que hizo. Es una cosa totalmente ilógica, pero es así. Este Coif comenta entonces esto, que no había niña de 10 años en una reserva en Illinois, una reserva indígena, que fuese virgen a esa edad. Por su parte, Nettle, otro estudioso de esta reserva, también decía lo mismo, y el reconocido etnólogo francés Georges Devereux confirma esta realidad señalando que casi todas las niñas indígenas de esas regiones eran desvirgadas antes de llegar a la pubertad. También sucedió a menudo que muchos de estos niños eran prostituidos por los mismos padres desde tempranísima edad. El mismo Fray Bartolomé de las Casas, cuya figura no me puedo detener a analizar en el momento, sería demasiado largo, el famoso dominico, entre comillas, defensor de los indios, refutado una y mil veces ya en su época por sus contemporáneos, narra que él mismo, en la provincia de Verapaz, donde vivió,
era habitual que en los mismos templos indígenas, cito a Fray Bartolomé de las Casas, los mozos mayores, los jóvenes mayores, en aquel vicio, la sodomía, corrompían a los niños, y después, salidos de allí mal acostumbrados, era difícil volverlos a librar de aquel vicio. Fin de la cita. Son varias, no obstante, las crónicas españolas que se refieren a la práctica generalizada de la sodomía, la homosexualidad, que incluía niños de hasta 6 años, que se vestían como mujeres para ejercer la prostitución con los más grandes. Por su parte, el arqueólogo mexicano Enrique Vela, en un reciente estudio, afirma que los huastecos y totonacos permitían abiertamente la pedofilia. Parece ser que también fue ejercida por los machis en la región de Chile, como señala Ramón Pardal, cito, en tiempos antiguos ejercían la pederastia y usaban vestidos y adornos femeninos. Fin de la cita. Son todos autores proindigenistas, que después van a justificar estas prácticas, ¿no? Fue también más o menos frecuente entre algunas tribus venezolanas, aunque parece ser que cuando esto sucedía, los individuos o grupos culpables eran expulsados de la comunidad por sus autoridades. Es decir, en algunos casos, yo acá no puedo entrar en la homosexualidad en los pueblos precolombinos, lo tenía preparado, pero no quiero entrar por razón de tiempo. En gran parte, si bien existía la homosexualidad, también era reprobable por ellos mismos. O sea, como en todos lados ha existido siempre la homosexualidad, hoy por hoy se la quiere como imponer, digamos, como si fuese algo lo más normal del mundo. Los mismos pueblos precolombinos, aunque existía esta práctica de la homosexualidad, reprobaban esta práctica, aunque lo hacían. Hoy se habla mucho de la mujer. Y hago una pausa para que las mujeres se despierten. La mujer y el empoderamiento de la mujer y el momento de la mujer en fin. Vamos a ver un poco entonces cuál era la situación de la mujer en estos pueblos idílicos y hermosísimos de la era precolombina, preespañola, pre-evangelizada. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué era la mujer en la América precolombina? ¿Qué rol cumplía? ¿Cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones? Hoy yo acá veo mujeres que están con hábitos, son religiosas, se han consagrado a Jesucristo, jóvenes que están estudiando en la universidad, en la facultad. ¿Existía todo esto antes? Bueno, en primer lugar no podía ser porque la universidad es un invento de la iglesia, la creó la iglesia, así que acá naturalmente en la América prehispánica no existía universidad, por cierto, ni mucho menos vida consagrada, menos religiosa, católica. La mujer, a decir verdad, y para decirlo rápida y llanamente, era simplemente una cosa en los pueblos precolombinos. Era propiedad de los hombres, que podían a discreción comercializar, maltratar, torturar, violar o abusar sexualmente y hasta ejecutar por los motivos más insólitos. Sus derechos, tanto en la teoría como en la praxis, vamos a verlo ahora, fueron totalmente inexistentes. Obligaciones, vaya si las tenían, y muchas. A veces cuando uno estudia, si alguno acá estudia Derecho y tuvo todavía la dicha de estudiar Derecho Romano, porque el Derecho Romano en muchas universidades se ha sacado porque es algo como imperialista, antiguo, en fin, una cosa tonta. Yo tuve todavía la gracia en la Facultad de Abogacía de estudiar Derecho Romano. Y uno todavía como católico, yo laico católico en aquella época que estudiaba Derecho Romano, un poco como que me escandalizaba cuando leía que las mujeres para el Derecho Romano era un ser, sí, cierto, pero más bien después del varón, de segunda clase, de segunda categoría, ¿no? A Dios gracias, después vino el catolicismo, donde elevó, desde la primera mujer, que es nuestra Santísima Virgen María, elevó el papel, el rol de la mujer, al punto tal que en la Edad Media teníamos mujeres que hasta podían predicarle en la cara a cara al Papa, Santa Catalina de Siena. Tenemos 4 mujeres que son doctoras de la Iglesia, sin ir más lejos. Santa Catalina, Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, y la otra, la cercana Santa Hildegarda de Bingen, alemana también. 4 mujeres doctoras de la Iglesia, con autoridad en la Iglesia. ¿Cuál fue el papel de la mujer previo a la llegada de justamente el Evangelio a estas tierras? Por norma, en la mayor parte de los casos, eran las mujeres indígenas quienes se abocaban a las tareas más duras y pesadas, como trabajar de sol a sol las tierras, criar a los hijos, efectuar todas las tareas tocantes al mantenimiento del hogar, etcétera, etcétera.
Los hombres, en cambio, cuando no había guerra, se dedicaban al ocio y la embriaguez, y a veces a la caza, a la pesca y raramente a rezar. Si existió alguna excepción al caso, no era más que confirmar esta regla. Iris Blanco, una mujer historiadora feminista, repito, mujer historiadora feminista y proindigenista, se atreve a romper con el lugar común del supuesto mundo idílico indígena, proponiendo, cito, ir desenterrando las raíces históricas de la opresión femenina y atacar de entrada toda descripción y conceptualización idealizadoras y por lo tanto falsas de la función de la mujer en el pasado prehispánico. Es decir, una mujer que está contra los valores de la Iglesia, pero que se da cuenta por una cuestión de honestidad intelectual que hay que romper con este estereotipo de que la mujer antes estaba en un momento fenómeno, idílico, ideal. María Rodríguez Shadow, desde su completísima y minuciosa obra llamada La Mujer Azteca, es a nuestro criterio quien mejor ha comprendido la verdadera funcionalidad de la mujer en aquella sociedad de definidos rasgos patriarcales. Presenta al Mexica como un pueblo o un régimen claramente clasista, sexista y racista. En su obra nos introduce en aquel mundo fatal para el sexo femenino, indagando y trayendo a nuestro conocimiento otras fuentes de interés y de inestimable valor. Citando a la autora Sara Bialobzowski, creo que es polaca esta, en un texto llamado Condición jurídica y social de la mujer azteca, nos dice, cito, al estar las mujeres sometidas a la dominación masculina, ellas no ocupaban ningún puesto relevante en los cargos religiosos. Al contrario, dada su posición relegada, un gran número de mujeres eran llevadas a la piedra sacrificial. La piedra sacrificial era la piedra en la que se abría en dos partes el pecho de la persona y se le tenía que extirpar rápidamente, en pocos segundos, el corazón mientras estaba latiendo todavía. Lo varonil, comenta Iris Blanco, esta historiadora feminista, sigo citando, era por definición lo positivo y correspondía al sistema de valores que había desarrollado ese pueblo bélico. Lo femenino, en cambio, estaba cargado de valores negativos y era generalmente lo pasivo. A este respecto, la antropóloga Jude Nash, cito, dice, el hombre se transformó en especialista de la guerra y la mujer se convirtió en el botín que era compartido por los vencedores. Fin de la cita. Narrando la situación de la mujer en el orden práctico de la sociedad, María Isabel Morgan, otra historiadora feminista proindigenista, dice, cito, las concepciones patriarcales en que descansaba el orden social azteca se manifestaban de diversas maneras. Por ejemplo, la mujer no tenía posibilidad de ocupar cargos públicos o sacerdotales, y dentro del ámbito familiar tampoco podían ejercer prácticas poligámicas, que sí estaban, permitidas para los varones. Solo los hijos varones tenían derecho a la herencia, y a diferencia del hombre, a la mujer se le exigía castidad prematrimonial y fidelidad conyugal. Fin de la cita. La función de la mujer, como vemos nosotros, era bien definida. También se encarga de narrarlo este historiador proindigenista que acabo de citar, Bautista Pomar. Se refiere a las mujeres en Mesoamérica. Cito, las mujeres cuando nacían, o el padre o la madre les ponían nombre, y el ombligo, a diferencia del varón, lo enterraban junto a los fogones, dando a entender por esto que serían siempre inclinadas a ser caseras, como parecía que estaban obligadas. Se les imponía a sus madres a tejer, hilar y hacer de comer. Algunas había que se inclinaban a tañer, cantar y bailar. Se casaban pedidas a sus padres y jamás convidaban con ellas. Procuraban de tener las calidades que se ha dicho para merecer ser deseadas y ellos tenían respeto a esta para tomarlas por mujeres. Está en un español un poco antiguo porque es una parte de una crónica. Henry Lehmann afirma que los plebeyos daban a sus hijas para concubinas como prostitutas. Y esto era un modo de tener un poco de dinero para la propia casa. La gente más bien sencilla hacía prostituir a sus hijas para poder entonces recabar un poco de fondos para la familia. Esto mismo reconocen la recién citada Rodríguez Shadow, el cronista Diego Durán y el etnógrafo también citado Sustel,
desde la importante obra llamada Vida cotidiana de los aztecas. En la época de Itzcoatl, cuarto emperador azteca, se estableció el llamado Pacto de Mezaotlín, donde se obligaba al pueblo a dar a sus hijas, hermanas y sobrinas a los nobles para que se sirviesen de ellas. El historiador indígena Pomán, ya citado, confirma todo lo expuesto, señalando además que el emperador podía tomar como concubina a la mujer que quisiese, tanto de las clases privilegiadas como de las de entre el pueblo. Es importante señalar que entre los sacrificados no solo había mujeres esclavas o cautivas, sino también provenientes de distintos estratos sociales, es decir, como los nobles, de quienes se escogían 2 doncellas vírgenes de las más hermosas, hijas de señores y principales, para sacrificar en honor a los dioses. En la ceremonia, estoy citando a este historiador proindigenista Pomán, cito, mataban a aquellas doncellas cortándoles los pechos y sacándoles el corazón. Fin de la cita. De la muerte no se salvaban ni siquiera las empleadas domésticas que trabajaban en casa de los nobles, donde comenta Diego Durán que cuando morían sus amos a veces mataban a las molenderas para que fuesen allá a molerle pan al otro mundo. En prácticamente todo pueblo precolombino, la mujer no tenía derecho a más educación que aprender las labores de la tierra y aquellas relacionadas al ámbito doméstico. El rigor en general siempre fue aplicado con mayor severidad a las mujeres, pudiendo los padres incluso, en caso de rebeldía, venderlas como esclavas, aunque en este caso lo mismo podía caberles a hijos varones, por este sistema patriarcal que existía. Hago un paréntesis en la disquisición. En estos pueblos, sobre todo del norte de Argentina, parte de Bolivia, parte de Brasil, parte de Paraguay, nosotros conocemos lo que fueron las reducciones jesuíticas. La famosa película de la década del 80, por allá, La Misión, aunque fue una película con la que se intentó atacar a la iglesia, terminó dejándonos más o menos una imagen de lo que fue la vida de los primeros evangelizadores jesuitas en estas tierras. Y una de las primeras cosas que tenía que hacer un jesuita, yo lo recuerdo porque viví 4 años en la provincia de Misiones, donde está plagado de reducciones jesuíticas, una de las más importantes, San Ignacio Miní. Una de las primeras cosas que hacía un jesuita era intentar hacer que el hombre viviese en familia, o sea, que el indio guaraní viviese en familia. No tenían el concepto de familia, aparte de que no tenían el concepto de propiedad, en fin, entre otras cosas. Y entre todo, la primera que sufría el no tener familia era la mujer, porque el hombre simplemente se acercaba a una mujer, la embarazaba y después la dejaba. Entonces la mujer tenía que subsistir como podía, pobre con sus hijos, con sus hijitos. Entonces lo primero que hace el sistema jesuítico es reducirlos de modo libre. Cualquiera podía entrar a la reducción. La reducción implicaba esto, que podían agruparse, vivir como en comunidad. Libremente se podía entrar y libremente se podía salir. Y así poco a poco, de las primeras cosas que fue enseñándole al indígena, fue el concepto de familia, uno con una. Ni siquiera al inicio del sacramento del matrimonio. Eso va a llegar después. Lo primero había que intentar explicarles que no se podía dejar a la mujer sola con los hijos. No se la podía fecundar y después ir con otra. Intentó luchar primero contra la poligamia, que iba principalmente en contra de la mujer. Fíjese cómo la iglesia siempre ha intentado defender a la mujer. Ahora nos vienen con el cuento de que el sistema patriarcal viene de la iglesia. Pero todo lo contrario. ¿Por qué no hacemos a esta gente que intente vivir de vuelta como era en la época precolombina? A ver, ¿por qué no? Esa gente que sea coherente con su pensamiento. Este Pomán, que venimos citando, comenta también que era frecuente la costumbre practicada por varios pueblos preincaicos, donde los parientes del novio tenían el derecho a someter sexualmente a la novia antes de entregársela al futuro esposo. Desde su clásica obra Una incursión a los indios ranqueles, Lucio Mansilla sostiene que la mujer para estos no tenía ningún valor, eran totalmente despreciadas, podían ser vendidas y compradas y sus hijas prostituidas por dinero, y podían matarlas si así lo querían. Claro, si eran una cosa, no eran sujetos de derecho. Existía entre esta tribu supersticiosa la creencia de que las viejas feas, así llamaban a las mujeres más bien poco agraciadas físicamente, traían mala suerte.
Por este motivo, cada vez que algún hecho desafortunado sucedía, se creía que era por culpa de ellas y hasta las mataban. Es decir, bueno, pobre, una mujer ya grande que no fue muy agraciada físicamente, nos ha ido mal en el pueblo, matemos a la vieja fea y se acabó la mala, ¿no?, la mala racha, dicen. Los indios huarpes castigaban con muerte a las mujeres que los miraban cuando estaban borrachos, algo muy típico entre los pueblos precolombinos y sobre todo entre los guaraníes. Ustedes saben que el mate, no sé si aquí se toma mate acá, sí, se toma mate. ¿Saben que el mate es un invento de quién? ¿De los indios? ¿De quién? De los pueblos, es un invento de los jesuitas. ¿Por qué inventan los jesuitas el mate? Porque ven que estaban permanentemente o tomando chicha los guaraníes, entonces para intentar sacarle un poco de esa costumbre y para sacarle un poco de ese vicio, inventaron el mate, que inicialmente es frío, después se le pone agua caliente. Algunos dicen, entre las crónicas de los jesuitas, que los indios los jorobaban a los jesuitas y colocaban también chicha en el mate. Entonces, bueno, ahí la cosa era un poco más divertida y los jesuitas ya no sabían qué hacer. Entre los mayas, las mujeres y los hombres siempre comían por separados, porque éstas eran consideradas indignas de compañía. Entre los chibchas era costumbre que el tributo o cacique se pagara con mujeres, que a su vez eran esclavizadas, tenían hijos con aquel, es decir, eran violadas, y esos niños se convertían en manjar de su padre en actos incluso de canibalismo repugnante. Los caribes fueron especialmente salvajes en el trato dispensado a la mujer. De esto da varios ejemplos el investigador botánico Manuel Patiño, citando numerosas fuentes. Cito una. A las esclavas encontradas en guerra, después de gozarlas, o sea, de violarlas, las mataban con un golpe de macana. En la Guayana, a los que no accedían al sexo, las mataban con flechas y luego les ponían antorchas de fuego en sus partes íntimas. Los zipas de la sabana de Bogotá mataban a los cautivos que hacían en guerras. Las mujeres de los vencidos no las matan, sino que sírvense de ellas por cautivas. Hasta acá entonces un poco la condición entonces de la mujer en algunos pueblos precolombinos. Vamos ahora a otra práctica precolombina, pocas veces recordada, que son los sacrificios rituales. 3 récords en genocidios pueden tener ciertos pueblos precolombinos, puntualmente los aztecas. Y esto que voy a citar, estoy de vuelta diciéndolo, estoy citándolo a partir de fuentes pro-indigenistas, es decir, admiradoras de los aztecas, no detractores de ellos. Los aztecas muy particularmente ostentan 3 tristísimos y lamentables récords históricos, que tal vez solo puedan disputarle quizás los comunistas, con sus 100 millones de ejecutados en 70 años de historia. El primero de los récords aludidos corresponde a la cantidad de víctimas mortales en el transcurso de solo 2 siglos. El segundo, a la cantidad de víctimas logradas en apenas 4 días. Y el tercer récord histórico, que se disputan aquí entre mayas, aztecas e incas, es la cantidad de niños ejecutados. Vamos al primero. Récord número 1, mayor cantidad histórica de ejecuciones en 2 siglos. La cantidad de víctimas variaba mucho de acuerdo con la importancia de la ciudad o del pueblo, naturalmente, por la cantidad de habitantes. Fray Juan de Zumárraga y Francisco Clavijero dan cuenta de que en 1531, y solamente en la Ciudad de México, se sacrifican a los ídolos más de 20.000 víctimas al año. Ya dimos esta estadística hace un tiempo. Fray Juan de Torquemada ubica el número de víctimas mortales en todo el país para el año en el 72.244, incluida en esta cifra 20.000 niños. El historiador mexicano, el padre Cuevas, asegura que el número de sacrificios en el que fue Nueva España era de 100.000 seres humanos cada año. Varios autores citados por un autor llamado Gomara hablan de 50.000. Tanto Acosta como Herrera aseguran que había días en que se llegaban a matar entre 5.000 y 20.000 personas por día. Fray Toribio de Benavente, franciscano, contradictorio y contrario a Fray Bartolomé de las Casas, fue uno, yo dije antes que en tiempos de Fray Bartolomé de las Casas hubo varios contemporáneos que ya refutaron las exageraciones del padre de las Casas. Fray Toribio de Benavente, franciscano, alias, es conocido así en la historia como Motolinía, describiendo la fiesta del año de Tlaxcalián,
asegura que se sacrificaban 800 hombres entre la ciudad y la provincia. Francisco Antonio de Lorenzana afirma que en Cholula, México, se sacrificaban 6.000 niños por año. Diego Durán, por su parte, en su Historia de las Indias, después de describir las ceremonias de coronación de Moctezuma y los sacrificios, nos dice, cito, «Había días de 2.000, otros de 3.000 sacrificados, días de 8.000 y otros de 5.000, la cual carne se comían y hacían fiesta con ella después de haber ofrecido el corazón al demonio». Fin de la cita. Fray Pedro Simón, en su Historia de la Guerra de los Indios Pijaos Indígenas de Tierra Firme, calcula que desde la fundación del Estado azteca, que fue, como recordamos, en 1325, hasta su ocupación por las tropas de Cortés, 1521, se cuentan por millones a lo largo de 2 siglos las víctimas inmoladas a estas divinidades. Michael Harner, conocido antropólogo estadounidense, justamente no favorable al catolicismo, estimó en 250.000 personas al año el número de sacrificados por la famosa y culta civilización azteca. En resumen, se calcula que la cifra anual promedio de ejecuciones superaba con creces los 100.000 por año. Tomando los números más moderados, como si fueran no 100.000, sino simplemente 50.000 al año, sugeridos por un historiador, Francisco López de Gómara, encontramos que en 150 años, y solo en la región mesoamericana del continente, aztecas y aliados asesinaron cerca de 6 millones de personas. Como hemos dicho anteriormente, entre los aztecas, cada 20 días se celebraban fiestas que solían durar días, durante cada uno de los 18 meses que componían el calendario mexica, y todas ellas implicaban millares y millares de víctimas humanas. Ahora uno entiende por qué cuando hace unos 10 años más o menos Mel Gibson sacó esta famosa película Apocalipto, narrando la historia de lo que fue la, entre comillas, culta civilización de los mayas, fue durísimamente atacado por intentar mostrar simplemente con las crónicas qué es lo que se hacía con los enemigos de las tribus. Ustedes saben que las pirámides, más bien para los egipcios, eran sarcófagos gigantes, ¿no? Tutankamón y todos los faraones eran enterrados junto con sus servidores en el interior de la pirámide. ¿Qué es una pirámide para un pueblo precolombino? Es un altar. Las pirámides, para los que pudieron visitar las pirámides de México o de Guatemala, las mayas o aztecas sobre todo, son altares. Así como el altar del sacrificio en la Santa Misa, inmolamos a la víctima, ¿no?, que es Jesucristo, Dios hecho hombre por nuestros pecados. En el altar de la pirámide macizo se sacrificaban a las víctimas. De ahí uno entiende entonces por qué en todas las pirámides hay canaletas. No eran justamente para que corriese el agua. Vean cualquier pirámide. Era para que corriese la sangre. Los cronistas de la época, mayas o aztecas principalmente, dicen que era imposible acercarse a una pirámide por el olor nauseabundo que tenía de sangre coagulada. Primer récord entonces, mayor cantidad de víctimas en 150 años. Segundo récord de los aztecas, máxima cantidad de historia de ejecutados en 4 días. El holocausto más grande conocido por la humanidad fue realizado por los aztecas en el año 1487, con motivo de la consagración de la Gran Pirámide de Tenochtitlán, la famosísima pirámide de los Tenoches, que había sido construida en 4 años, naturalmente a base de esclavos. No se le pagaba un salario, 8 horas de trabajo por día, con hora social, con vacaciones, como inventó. ¿Quién inventó eso? La Iglesia inventó eso. La Iglesia inventó las horas de trabajo ya en tiempos de la conquista. La famosa y santísima reina doña Isabel la Católica fue la que pidió incluso en su testamento, no me detengo en este punto, ustedes saben que Isabel la Católica está en proceso de beatificación, por cuestiones más bien de política o política eclesial, todavía no llegó a la gloria de los altares, pero fue Isabel la Católica la que pidió concretamente, y después va a hacerlo Felipe II con Carlos V, de que se intentara tratar al aborigen del mismo modo que a un español continental, que un español del continente.
No me detengo en este tema, es apasionante. Yo realmente me apasiono cuando toco el tema de Isabel la Católica porque le tengo una especial devoción, pero sépanlo, Isabel es, ojalá que en poco tiempo esté en la gloria de los altares. En un solo día de este año, 1487, se asesinaron cerca de 80.400 personas, a razón de una víctima por minuto. Prescott, conocidísimo historiador de la América hispana y prehispánica, por cierto, Prescott es protestante y es completamente antipático a España, para que sepan. Prescott es muy, muy conocido. Afirma que no menos de 70.000 personas fueron ejecutadas para este evento de 1487. Distintos arqueólogos y antropólogos de prestigio, recreando los hechos y tomando en consideración distintos factores, confirmaron que efectivamente los sacerdotes indígenas tardaban ese tiempo en sacrificar a una persona. Otros, en cambio, afirman que se necesitaba no 1 minuto, sino 2 minutos para poder abrir el pecho y sacar el corazón de la víctima. Sea como fuere, el número es alarmante. Existe un minucioso trabajo de investigación bastante reciente, extrañamente producido por Discovery Channel, que justamente no saben que no es muchas veces un canal bastante confiable, pero este trabajo es titulado así Aztec Temple of Blood, Azteca Templo de Sangre, que contó entre sus colaboradores con reputados y prestigiosos expertos de distintas áreas, antropólogos, cirujanos, incluso diseñadores científicos. Lo que allí se intentaba comprobar era, de forma fehaciente y científica, si realmente habían sido humanamente posible que los aztecas en 1487 pudiesen ejecutar a tantas personas en tan corto tiempo. Es decir, si era físicamente posible que un sacerdote azteca extrayese el corazón de una persona en 2 minutos, una tras otra. Para el experimento, narra este documental que está en internet, está en YouTube, lo pueden ver con tranquilidad. Se intentaron adquirir réplicas casi exactas del cuerpo humano a fin de que un cirujano pudiese comprobar el tiempo que se tardaba en extraer el corazón de una persona. Para esto utilizaban instrumentos análogos a los de los indígenas, un cuchillo de obsidiana, mandado especialmente a confeccionar, como usaban los indios. El cirujano entonces logró cortar el cuerpo debajo de las costillas del cuerpo artificial y llegar al corazón por debajo de la caja torácica, desde donde procedió a la extracción del órgano humano, del corazón. Parecía increíble, pero solo le tomó 17 segundos. Resulta entonces presumible suponer que de haber continuado intentando, hubiera llegado a adquirir eventualmente la práctica y oficio que tienen los sacerdotes indígenas en esta materia, logrando un tiempo incluso mucho menor. El mentado estudio terminó por confirmar lo que ya había aseverado la antropología y la evidencia documental, que los aztecas son culpables de haber cometido el mayor holocausto de la historia de la humanidad, considerando no solo las víctimas de aquella sangría fecha de 1487, sino todos los que habían ultimado con anterioridad y los que habían liquidado posteriormente hasta la llegada de los españoles. Entonces uno entiende por qué las tribus vecinas se aliaron con España. El cronista indígena Alba, disculpen que tengo que leer un apellido difícil, Itzilcoxochitl, ofrece una cifra bastante mayor a los 20.000 sugeridos por algunos. Dice ella, fueron 80.400 hombres en este modo. De la nación zapoteca, 16.000, de los tlapanecas, 24.000, y así sigue citando. Evidentemente, después de esta cita, ella va a intentar justificar. Bueno, era un modo que tenían de ellos de adorar a Dios. Ahora adoramos a Dios de modo incruento. La forma, el pan se hace cuerpo de Cristo por medio de la palabra de consagración, el vino, la sangre de Cristo. Bueno, ellos tenían ese modo más romántico de matar chicos, abrir el corazón, sacarles ¿no? Eran costumbres antiguas, no sean ustedes tan pedantes con los indios, pobrecitos. Bernal Díaz del Castillo contabilizó más de 100.000 cráneos en las plazas de regiones aztecas. Cuando lo escribió en esta reseña de la verdadera historia de la conquista de México, autores proindigenistas del siglo XX dijeron, no, estas son mentiras de un curial. Bernal Díaz del Castillo era soldado, no era cura, ¿no? Es mentira. El año pasado, en México, salió en los diarios que encontraron
lo que Bernal Díaz del Castillo decía haber dicho, una cantidad inmensa de cráneos bajo tierra que se colocaban de modo casi como ritual, ¿no? Bueno, con el tiempo, lamentablemente, lo que los primeros cronistas españoles narraron, hoy por hoy la historia lo va corroborando, incluso la historia liberal. De su encuentro con esta enorme estantería de cráneos, que ahora fue encontrada en el centro de Tenochtitlán, pleno Distrito Federal de México, nos describe el español Tapia la siguiente escena. Los postes estaban separados por algo menos de una vara, aproximadamente 1 metro, y atestados de varillas en cruz de arriba hacia abajo, y en cada varilla había 5 cráneos atravesados a la altura de las sienes. El que escribe y un tal Gonzalo de Umbría contaron las varillas en cruz y al multiplicar por 5 cabezas cada varilla de un poste a otro, como dicho, descubrimos que había 136.000 cabezas. Recapitulando por lo pronto entonces lo siguiente. Hayan sido 100.000, 50.000 o 20.000 las víctimas de aquellos fatales 4 días, nos encontramos con un récord bestial. Tercer y último récord, la cantidad de niños. Este constituye tal vez el más vil de cuantos récords y sangrías acometieron los indígenas en América. Ninguna sociedad en la historia tuvo mayor predilección por la inmolación de los niños que estos pueblos precolombinos. Si bien los sacrificios humanos fueron un acto terrorífico y condenable, incluso repudiable, lo de los niños sin dudas constituyen una escala superior e insólita de bestialismo. Cuando creían haberlo visto todo, los misioneros y conquistadores se quedaron perplejos al constatar la existencia de masivos sacrificios humanos de niños. Si existía una fiesta particularmente aterradora para los niños, era esta sin duda la fiesta de Tlaloc, el dios de la lluvia, en donde los sacrificados eran exclusivamente niños. Ya hemos dicho que las lágrimas de los niños atraían la lluvia para ellos. Refiriéndose a otros sacrificios realizados por aztecas en el mes de Actabalo, escribe Bernardino de Sahagún, un gran cronista del primer siglo de la conquista. En este mes, cito, mataban muchos niños, los sacrificaban en muchos lugares, en las cumbres de los montes, les sacaban los corazones para honra de los dioses del agua, para que diesen agua o para que diesen lluvia. A los niños que mataban los componían con ricos atavíos, los vestían bien, para llevarlos a matar, y los llevaban en unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes y con flores. Iban cantando, tañendo y bailando delante de ellos. Cuando llevaban a los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, ellos se alegraban, porque tomaban como pronóstico de que iban a venir muchas aguas ese año. Afirma Morales Padrón que era muy común en las tribus el ahogamiento de niños, y entre ellos los chibchas se ofrecían preferentemente niños a los que se criaba hasta los 15 años en el Templo del Sol para ser finalmente muertos a flechazos o atados a una columna. Tomando en consideración el hecho que generalmente tras un exitoso combate las culturas mejor organizadas obtenían de una sola vez decenas de miles de prisioneros, para sacrificarlos naturalmente, y que estos vivían de guerra en guerra, cabría preguntarse lo siguiente: ¿qué hubiese sucedido si aquellas culturas, de no haber llegado los españoles, hubiesen seguido entonces con estas prácticas? Se podría suponer, sin temor a exagerar, que habrían desaparecido de la faz de la tierra sin dejar tal vez rastro alguno de su existencia. Uno va a decir, ¿y cómo puede ser que entonces estos pueblos, por ejemplo, los aztecas, ¿no?, tan feroces, tan duros, después se convirtieron? Si ustedes leen las crónicas de los primeros evangelizadores del primer pueblo evangelizado que fue en México, eran tremendas. Los misioneros estaban desahuciados, estaban tristes, no podían mover los corazones de esta gente. Eran generaciones y generaciones de sodomía, de esclavismo, de canibalismo, de sacrificios rituales. Los misioneros predicaban y difícilmente se convertían. Por eso va a ser ese gran milagro de la emperatriz de América, que fue Nuestra Señora de Guadalupe, la que va a cambiar los corazones del pueblo mexicano, al punto tal que hoy en México se declara 99% católico y 100% guadalupano, ¿no? En México puedes tocarle cualquier cosa menos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe es intocable. El canibalismo, las víctimas rituales, la pedofilia, la condición de la mujer, no podemos seguir con todas las prácticas. En fin,
la antropofagia. No me detengo en estos puntos porque sería demasiado largo y demasiado tedioso para el auditorio. Pero terminamos entonces con una pequeña conclusión. Cuando uno intenta achacarle a la historia los planteos contrarios a justamente los periodos pretéritos, los periodos del pasado, para intentar manchar la cara de lo que fue la conquista de América, se intenta, por un lado, hablar de un genocidio, hablar de que acá se vino a destruir todo, y es verdad que uno no puede caer ni en la leyenda rosa, que todo estuvo bien y que todo lo que hicieron los españoles era un momento hermoso, idílico y paradisíaco, es cierto, pero tampoco uno puede caer en la leyenda negra de decir que todo lo que aquí pasó fue malo. Yendo a un ejemplo concreto, basta que nos miremos las caras nosotros, aquí en Cochabamba, ¿no? O en cualquier parte de Hispanoamérica. Se habla de un genocidio. ¿De qué genocidio me hablan? Si Hispanoamérica es un crisol de razas. Genocidio sí hubo en Estados Unidos, donde no quedó ni un Sioux, no quedó ni una reserva aborigen. ¿Son todos gringos en serio? ¿Y por qué? Porque lo que intentó hacer España, al desangrarse, al conquistar y a evangelizar América, es intentar trasplantar los valores evangélicos de allí para acá. ¿Que se equivocaron en algunas cosas? Sin duda que sí. ¿Quién de nosotros no tiene pecado el arroje la primera piedra? También como España, como madre nuestra, también es lo mismo. Pero que nos vengan a hablar de un genocidio. Cuando nos miramos al espejo nosotros, y no todos somos como el padre Joseph, rubio de ojos claros, pero esta es la realidad, evidente, estadística. ¿De qué genocidio nos hablan? ¿De qué nos hablan? Ahora, sí hubo un genocidio entonces, en el norte de América, donde el indio, para un inglés o para un holandés, era considerado poco menos que una cosa, y donde no hubo estrictamente evangelización. Ahí sí. Pero los primeros lugares que intentaba evangelizar justamente España no eran las costas. 150 años estuvieron los ingleses en la costa este de Estados Unidos. Recién después se fueron al Far West, al lejano oeste. ¿Qué hizo España cuando llegó? ¿Cuál fue la primera ciudad fundada en Bolivia? ¿Sucre? ¿O me equivoco? Bien. 1539. No se quedó en la costa de Brasil. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada en Argentina? No fue Buenos Aires, fue mucho después, en el puerto. Fue Santiago del Estero, en el centro de Argentina, donde en verano hace 50 grados a la sombra. Apenas llegaba a España, colocaba colegios, colocaba universidades, intentaba elevar la cultura de los pueblos. ¿Dónde está entonces el terrible genocidio, la conquista patriarcal? Y por cierto, ¿dónde está el paraíso terrenal que nos quieren vender acá, que existía hasta que llegaron los españoles? Este trabajo cultural, que habitualmente no nos tomamos los católicos, de ir a las fuentes, y no a las fuentes católicas, repito, a las fuentes proindigenistas, nos narran que lo que acá existía antes de 1492 no era el paraíso, era un estado de barbarie. Y esto, aunque suene políticamente incorrecto decirlo, uno tiene que decirlo citando fuentes, citando los libros proindigenistas, feministas, como ustedes quieran llamarle. Porque si cito un libro católico o un libro de un cura, listo, chao, este es un inquisidor más, es un fascista más. No, vayamos a las fuentes de ellos. El tema es que no se quiere ver la realidad, no se quiere pensar. Y lo que realmente España hizo fue traernos lo principal que tenemos nosotros, que es nuestra propia fe. Ese gran poeta nicaragüense que fue Rubén Darío decía, y con esto termino, que Hispanoamérica todavía habla en español y todavía reza a Jesucristo. Muchas gracias.